Los muros de piedra aún se alzan donde una vez las voces negociaron poder, deudas y silencio. La casa del Marqués de San Mateo no solo se construyó, sino que se acumuló, capa a capa, mediante privilegios, lealtad y transacciones no registradas. Los pasillos recuerdan pasos que nunca regresaron. Las ventanas vieron una vez el surgimiento de una ciudad, para luego desvanecerse silenciosamente. La historia enumera fechas y nombres, pero omite lo que se selló tras puertas cerradas. ¿Y por qué algunas habitaciones fueron abandonadas primero? Antes de que se apilaran las piedras y se midieran las ventanas, este terreno ya albergaba una intención. La tierra no comenzó vacía, fue negociada, reasignada y discretamente despojada de antiguas reivindicaciones. Mucho antes de que el marqués le pusiera su nombre, la influencia ya había pasado por manos invisibles. El suelo absorbió promesas hechas en voz baja, acuerdos nunca escritos. Cuando se excavó la primera zanja de cimentación, no perturbó el vacío. Interrumpió una historia ya bajo presión, esperando ser reconstruida. El Marqués de San Mateo no llegó de repente. Su ascenso fue gradual, casi cauteloso, marcado por la influencia en los círculos políticos más que por triunfos públicos. Los registros lo describen como mesurado, leal y confiable, palabras que a menudo se asignan a hombres cuyo poder se ejerce discretamente. Aprendió pronto que la supervivencia en los círculos de élite dependía menos de la visibilidad y más de la utilidad. Los favores se recordaban más que los discursos. El silencio, en el momento oportuno, se convirtió en moneda corriente. Se movía por las cámaras administrativas y los salones ceremoniales con la disciplina de quien entendía la jerarquía no como un obstáculo, sino como una escalera. Los títulos seguían al servicio, el servicio seguía a la obediencia. Sin embargo, bajo este ordenado ascenso, había una inquietud. El marqués buscaba algo más permanente que un nombramiento o un favor. Quería peso, quería piedra. La idea de la casa surgió no como un capricho personal, sino como una declaración. En una sociedad donde el poder fluía con las cortes y las coronas, la arquitectura ofrecía resistencia. Una residencia a gran escala podía sobrevivir a las reputaciones, suavizar los escándalos y consolidar el nombre de una familia mucho después de que los documentos fueran revisados u olvidados. La casa hablaría cuando su dueño ya no pudiera hacerlo. Sus contemporáneos destacaron sus cuidadosas alianzas, matrimonios concertados con paciencia estratégica, amistades mantenidas lo justo para ser útiles. Comprendió que la influencia requería proximidad a la autoridad, pero no dependencia de ella. La casa, una vez terminada, simbolizaría la independencia, a la vez que honraría el sistema que lo hizo posible. Sin embargo, incluso en esta etapa, surgieron sutiles contradicciones. La generosidad financiera excedía los ingresos registrados. Las obligaciones se cumplían con rapidez, a veces sin dar explicaciones. El marqués nunca hablaba de costes, solo de resultados. Cuestionar el éxito se consideraba de mala educación, investigarlo, impensable. A medida que se consolidaban los planes para la casa, la imagen pública del marqués se agudizó. Se volvió menos visible en los debates, más presente en la toma de decisiones. Su nombre aparecía donde concluían las resoluciones, no donde comenzaban las discusiones. Para él, el poder ya no consistía en ascender, sino en contener. Y así, el hombre y la casa comenzaron a formarse juntos. Uno ascendía en influencia, el otro en imaginación, ambos cuidadosamente diseñados, ambos prometían estabilidad. Sin embargo, bajo la pulida superficie de la legitimidad, ya existía la sensación de que se había reunido demasiado y demasiado rápido, y que a la estructura venidera se le pediría que soportara más de lo debido. La construcción de la casa no comenzó con una celebración. No hubo ceremonia pública, ni bendición para multitudes. Las obras comenzaron en silencio, casi deliberadamente desapercibidas, como si el marqués prefiriera que los muros se alzaran antes que las preguntas. La piedra llegó primero, pesada, pálida, extraída lejos de la ciudad y transportada a un coste considerable. Su origen importaba. Los materiales locales habrían sugerido familiaridad. La piedra importada anunciaba alcance. El diseño seguía principios que priorizaban la autoridad sobre la comodidad, muros gruesos, umbrales estrechos, ventanas a una altura suficiente para observar sin ser observado. La casa no se abría a la calle, la vigilaba,
Cada pasillo estaba dimensionado para ralentizar el movimiento, alargar el paso y recordar a los visitantes que se requería permiso para llegar. Incluso las escaleras eran empinadas, obligando a quienes las subían a inclinarse ligeramente hacia adelante, con una postura inconscientemente alterada por la arquitectura. Los registros laborales, cuando existen, son breves e impersonales. Los nombres rara vez se escribían completos. Los salarios parecen estandarizados, pero los calendarios de pago siguen siendo imprecisos. Algunos relatos sugieren que el trabajo continuó durante periodos en que los fondos deberían haber sido escasos. Canteros y artesanos iban y venían, dejando poco rastro más allá de su trabajo. La casa absorbía su esfuerzo y solo devolvía silencio. En el interior, la ornamentación era controlada en lugar de excesiva. La sobriedad decorativa se convirtió en otra forma de comunicación. El marqués comprendía que la riqueza era más convincente cuando no necesitaba explicarse. La madera importada recubría las habitaciones selectas, pulida pero oscura, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Los techos eran tan altos que eclipsaban las conversaciones. El sonido se propagaba de forma extraña, dispersándose antes de asentarse. La construcción tardó más de lo previsto. Los retrasos se atribuyeron al clima, los suministros y la logística, explicaciones razonables que, sin embargo, se acumularon. Y sin embargo, al ser interrogado, el marqués no expresó ninguna urgencia. El tiempo, al igual que el coste, fue tratado como un recurso del que no carecía. La casa estaría terminada cuando estuviera lista, cuando pudiera permanecer en pie sin pedir disculpas. A medida que los muros se cerraban y las habitaciones tomaban forma, el edificio empezó a afirmar su presencia, no como un hogar, sino como un límite. Separaba a los de dentro de los de fuera. La historia de la memoria, la permanencia del riesgo. Para cuando se colocaron las últimas piedras, la casa ya no parecía un proyecto. Parecía una conclusión, pero las conclusiones invitan al escrutinio. Incluso antes de que se abrieran oficialmente las puertas, observadores atentos notaron algo inquietante. Para una estructura que debía representar estabilidad, se había invertido demasiado esfuerzo en ocultarla. Demasiados pasadizos terminaban sin propósito. Demasiadas habitaciones estaban diseñadas para ser accedidas, pero no se explicaban fácilmente. Cuando la casa estaba a punto de terminarse, la atención se centró, discretamente, en su coste, no en el total, que nunca se declaró públicamente, sino en el patrón. Los pagos aparecían en los libros contables con notable regularidad, pero sin un origen claro. Los flujos de ingresos que deberían haber fluctuado se mantuvieron estables. Las obligaciones se cumplían pronto, a veces en su totalidad, a veces de forma que no dejaban rastro alguno. Para un hombre cuyo salario público era conocido, la aritmética no era fácil de calcular. Los observadores contemporáneos evitaban el tema. En círculos de élite, la curiosidad podía confundirse con una acusación. En cambio, las discrepancias se absorbían en explicaciones educadas. Herencia, inversión, discreción. El propio marqués nunca corrigió estas suposiciones. Permitió que la ambigüedad funcionara como protección. Lo que no podía confirmarse, no podía cuestionarse. Sin embargo, se acumulaban pequeñas señales. Los contratistas hablaban de pagos entregados a través de intermediarios. Los materiales se adquirían por canales habitualmente reservados para proyectos estatales. Los favores parecían circular más rápido que el dinero. La casa, antes considerada un símbolo de autoridad ganada, comenzó a percibirse como la frontera visible de un sistema mucho más profundo, uno que operaba en paralelo a los registros oficiales. Lo que inquietó posteriormente a los historiadores no fue la presencia de la riqueza, sino su oportunidad. Grandes gastos coincidieron con momentos de incertidumbre política en otros lugares. Los periodos de inestabilidad parecieron beneficiar el proyecto en lugar de retrasarlo. Mientras otras urbanizaciones se detenían o reducían su tamaño, la construcción aquí continuó sin interrupciones. La casa avanzaba mientras el mundo a su alrededor vacilaba. En el interior, ciertas habitaciones se completaron antes que otras, las oficinas antes que los dormitorios, el almacenamiento antes que los salones. Los espacios diseñados para la documentación, la contención y las reuniones se priorizaron sobre la comodidad. Esta no era la secuencia de una casa familiar, era la secuencia de una operación. Los rumores siguieron, pero nunca se apaciguaron. Algunos hablaban de fondos desviados, otros de un clientelismo que prefería la oscuridad a la luz del día. Ninguna acusación se formalizó jamás. Ninguna investigación avanzó lo suficiente como para dejar huellas. El marqués permaneció intocable, no porque fuera querido, sino porque era útil. El primer giro real en la historia de la casa no es el escándalo, sino el silencio, un silencio mantenido por el interés mutuo.
El edificio se alzaba completo, admirado, incuestionable, y sin embargo, bajo su simetría y sobriedad, albergaba un discreto desequilibrio que sugería que los muros no solo estaban construidos para resistir el tiempo, sino para resistir la indagación. Lo que la casa representaba había cambiado, ya no era solo una prueba de éxito, era un contenedor, y todo lo que se había guardado dentro, financiero, político o moral, había sido sellado con tanto cuidado que nadie se atrevía a preguntar cuánto costaría abrirlo. Una vez ocupada, la casa revelaba un ritmo diferente. Desde fuera, su estabilidad era impecable, las puertas se abrían a tiempo, las lámparas se encendían con precisión, los guardias y sirvientes se movían con una eficiencia ensayada. Pero en el interior, el movimiento se sentía contenido, casi cauteloso. Las habitaciones se usaban de forma selectiva. Algunos pasillos permanecían silenciosos incluso durante las reuniones, como si hubieran sido excluidos de la vida cotidiana por un acuerdo tácito. Quienes vivían y trabajaban en la casa aprendían sus reglas sin que nadie les enseñara. Las voces se bajaban con naturalidad. Las preguntas se acortaban. El tiempo se medía menos por los relojes que por la presencia. ¿Quién estaba cerca? ¿Qué puertas estaban abiertas y cuáles no? La arquitectura fomentaba este comportamiento. Las largas líneas de visión dificultaban la privacidad. Los muros gruesos hacían que las conversaciones parecieran definitivas, irreversibles. Los relatos del personal, registrados mucho después, hablan de una casa que funcionaba más como una institución que como una residencia. Las comidas eran formales pero breves. Los invitados eran recibidos con cortesía, no con calidez. El propio marqués parecía sereno, controlado, pero cada vez más distante. Ocupaba la casa sin habitarla. Su presencia se sentía más a través de la instrucción que de la interacción. La vida familiar, donde la había, se desarrollaba al margen. Los aposentos privados eran mínimos. Los objetos personales escaseaban. La casa no exhibía el linaje mediante retratos o reliquias como otras. En cambio, priorizaba el orden. Superficies limpias, escritorios despejados, trasteros cuidadosamente catalogados y cerrados con llave. La memoria, al parecer, no era algo que se fomentara. Surgieron pequeñas tensiones. Los sirvientes fueron reasignados sin explicación. Puertas que antes eran accesibles se cerraron silenciosamente. Las reuniones se celebraron más tarde, duraron más y participaron menos. La casa absorbió estos cambios sin quejarse, pero su atmósfera se enrareció. El silencio se hizo más denso, ya no neutral, sino intencional. Lo que preocupó a los observadores posteriores fue lo poco que esto aparecía en los relatos oficiales. La correspondencia de la época sigue siendo optimista, incluso celebratoria. La casa se describía como eficiente, digna y ejemplar. No se mencionaba ninguna incomodidad, ni rastro de tensión. La fachada resistía. Pero las fachadas, por definición, ocultan tensiones, fracturas minúsculas que aún no se ven desde la calle. Y dentro de la casa del Marqués de San Mateo, esas fracturas comenzaban a alinearse, no hacia afuera, hacia el escándalo, sino hacia adentro, hacia el aislamiento. La casa había triunfado demasiado. Se había vuelto segura, impenetrable, controlada. Y al hacerlo, comenzó a separar a sus ocupantes del mundo exterior. El poder, antes acumulado para proteger, ahora se desviaba hacia el interior. Y la estructura construida para preservar la autoridad enseñaba silenciosamente a todos los que estaban dentro la misma lección. Nada aquí estaba destinado a escapar. Más allá de los muros, la casa proyectaba una sombra larga e irregular. Su presencia alteraba sutilmente las calles circundantes. Se modificaban las rutas. Se reubicaban las reuniones. Las conversaciones se suavizaban al pasar cerca. Los vecinos hablaban de ella con un delicado equilibrio entre admiración y moderación. Era respetada sin duda, pero no aceptada. La casa no invitaba a la comunidad, imponía conciencia. La influencia del marqués se extendió mediante decisiones administrativas e intervenciones discretas. Se concedían licencias, se resolvían disputas, se redirigían oportunidades. Quienes se beneficiaban rara vez reconocían la fuente. Quienes no lo hacían comprendían rápidamente que la resistencia era ineficaz. La casa se convirtió en un símbolo de la autoridad misma, un lugar invocado en lugar de visitado, referenciado en lugar de explicado. Las economías locales se transformaron a su alrededor. Ciertos oficios prosperaron bajo su patrocinio, mientras que otros decayeron sin motivo aparente. El empleo dentro de sus muros se consideraba estable, pero pocos permanecían mucho tiempo. Quienes se marchaban rara vez hablaban de su tiempo en prisión, no por miedo, sino por costumbre. El silencio, aprendido en el interior,
los seguía al exterior. Lo que hacía a la casa notable no era su crueldad, sino su moderación. Allí, el poder se ejercía sin espectáculo. No había castigos públicos ni excesos visibles. En cambio, la influencia se transmitía por la ausencia, a través de puertas que no se abrían, cartas sin respuesta, reuniones que nunca se celebraban. La casa determinaba los resultados al decidir dónde no se centraría la atención. Con el tiempo, esto produjo una distorsión silenciosa. La comunidad se adaptó a una autoridad que no se explicaba. Las decisiones se anticipaban en lugar de debatirse. Las expectativas se redujeron. La memoria se acortó. La casa ya no necesitaba actuar. Su reputación actuaba por ella. Sin embargo, esta adaptación tuvo un precio. La confianza se debilitó, la iniciativa vaciló, la presencia de un centro incuestionable alteró la forma en que las personas imaginaban su propia autonomía. La casa no era solo una residencia, sino un punto de referencia para la limitación. Antes de continuar, consideremos esto cuidadosamente. Los lugares simplemente reflejan el poder o enseñan a la gente cómo vivir bajo él. Con el paso de los años, la casa del Marqués de San Mateo permaneció inalterada en su forma, pero no en su significado. Lo que comenzó como un símbolo de estabilidad se había convertido en un regulador tácito del comportamiento social. Y mientras sus puertas permanecían cerradas, su influencia se movía libremente, transformando vidas que jamás cruzarían su umbral y preparando el terreno para una fractura que aún no se había manifestado. La historia depende del papel, escrituras, cartas, libros de contabilidad, firmas, materiales endebles, depositados con el peso de la verdad. En el caso de la casa del Marqués de San Mateo, esos materiales comienzan a diluirse notablemente tras su primera década de ocupación, no de golpe, no de forma sospechosa, solo lo suficiente como para dejar huecos donde debería haber continuidad. Los archivistas que trabajaron generaciones después fueron los primeros en notar el patrón. La correspondencia hacía referencia a reuniones cuyas actas ya no existían. Los resúmenes financieros apuntaban a documentos justificativos que no se pudieron localizar. Los registros de propiedad enumeraban enmiendas sin adjuntar los documentos originales. Cada ausencia, considerada por separado, no tenía nada de especial. En conjunto, sugerían un diseño. Lo que resulta especialmente revelador es lo que no desapareció. Títulos, honores, menciones honoríficas. Documentos públicos sobrevivieron intactos, incluso duplicados. Fue el tejido conectivo, las explicaciones, las justificaciones, los procesos, lo que se erosionó. La historia de la casa se convirtió en una secuencia de conclusiones sin causa aparente. No hay evidencia de una sola purga, ni incendio, ni inundación, ni pérdida registrada. En cambio, los documentos parecen haber sido eliminados gradual y selectivamente por quienes comprendían con precisión las preguntas que podrían plantearse los futuros lectores. No se trató de una eliminación causada por el pánico. Fue una gestión de conservación. Dentro de la casa, se modificaron las habitaciones que antes se usaban como almacén. Se redujeron las estanterías. Se reemplazaron las cerraduras. Algunos espacios se reutilizaron por completo. Su función original solo era perceptible a través de la inconsistencia arquitectónica. Una puerta que no conducía a ninguna parte. Un muro reforzado que no encajaba con el resto de la estructura. El edificio mismo fue testigo de una narrativa en proceso de edición. El marqués nunca fue acusado de interferencia. Para cuando se detectaron los patrones, ya no se pudo establecer su participación directa. La responsabilidad se disolvió en el anonimato. Los empleados se jubilaron. Los asistentes fallecieron. Los procedimientos cambiaron. El sistema absorbió el acto y olvidó al actor. Este es el segundo giro. El misterio no reside en lo que revelaron los documentos, sino en lo que protegían. La historia, en este caso, no se perdió en el tiempo. Se redujo deliberadamente. Se redujo hasta que solo quedó la versión menos disruptiva. La casa sobrevivió a esta transición sin alterar su exterior. No necesitaba esconderse. El registro ya estaba formado, y a partir de entonces, cualquiera que buscara comprender al marqués, o la verdadera función de su casa, se vería obligado a trabajar en retrospectiva, desde el silencio, reconstruyendo la intención desde la ausencia y descubriendo que las estancias más importantes de la historia suelen ser las que ya no existen. El declive no se anunció en la casa del Marqués de San Mateo. Llegó disfrazado de rutina. Los horarios se redujeron. Las invitaciones se volvieron selectivas. Las salas que antes se preparaban a diario permanecían cerradas durante semanas. Nada parecía roto,
Pero algo fundamental había comenzado a retirarse. Políticamente, el terreno bajo el marqués estaba cambiando. Surgieron nuevas figuras con lealtades diferentes, menos pacientes con los viejos acuerdos, menos endeudadas con intermediarios discretos. La influencia que antes se movía con fluidez por la casa ahora requería negociación. Las solicitudes se atendían con mayor lentitud. Los resultados se volvieron inciertos. Por primera vez, el marqués se vio obligado a esperar. En el interior, el cambio se manifestó en una reducción. El personal disminuyó sin explicación. Alas enteras del edificio se cerraron con el pretexto de un mantenimiento que parecía no terminar nunca. Se retiraron los muebles, no se reemplazaron. Los espacios resonaban. El edificio, antes denso y con un propósito, empezó a sentirse vacío, no abandonado, sino en pausa. El propio marqués envejeció notablemente durante este período. No físicamente solo, sino en presencia. Aparecía con menos frecuencia en público, y cuando lo hacía, hablaba poco. La autoridad ya no lo seguía automáticamente. Tenía que ser afirmada, y la afirmación, al repetirse, pierde su fuerza. Lo que dificulta rastrear esta ascendencia es su sutileza. No hubo escándalo ni deshonra oficial. Los títulos se mantuvieron. Se conservó el respeto. Sin embargo, la casa ya no funcionaba como centro. Las decisiones se tomaban en otros lugares. Las conversaciones avanzaban. La estructura que antes concentraba el poder ahora solo lo contenía. Aquí comienza el tercer movimiento. Aunque pocos lo reconocieron en aquel momento, la casa se había construido para resistir la inestabilidad. Pero la resistencia no es lo mismo que la relevancia. Y mientras el mundo exterior se adaptaba a los nuevos centros de influencia, la casa del Marqués de San Mateo permaneció perfectamente intacta, mientras poco a poco iba quedando atrás. El verdadero punto de inflexión no se ve en documentos ni decretos, se da en el momento en que el poder deja de visitar un lugar, aunque aún lo reconozca. Y una vez transcurrido ese momento, la caída ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuán silenciosamente ocurrirá. A medida que la casa se alejaba del centro de influencia, su ausencia repercutía mucho más allá de sus puertas. Las decisiones que antes se filtraban en sus cámaras ahora se tomaban en otros lugares, a menudo sin la misma moderación. Las políticas cambiaron abruptamente. Los acuerdos de larga data se disolvieron. Para quienes habían confiado en la tranquila estabilidad que representaba el marqués, el cambio fue desconcertante. La región circundante fue la primera en sentirlo. Los contratos caducaron, las protecciones se desvanecieron, disputas que antes se resolvían discretamente quedaron expuestas a la fricción pública. Lo que la casa había controlado mediante el silencio ahora emergía a través del conflicto. Su retirada reveló cuánto se había contenido y cuán frágil había sido esa contención. Curiosamente, no se culpó a la casa en sí. Su reputación permaneció prácticamente intacta, preservada por la distancia y el recuerdo. En cambio, la culpa se dispersó. Nuevas autoridades acusaron a sus predecesores. Antiguos aliados negaron su responsabilidad. El vacío dejado por la decadencia del marqués no se llenó con claridad, sino con competencia. Los antiguos socios se adaptaron rápidamente. Algunos se alinearon con las potencias emergentes, otros se replegaron en la irrelevancia. Muy pocos hablaban siquiera de la casa. Reconocer su antiguo papel habría requerido admitir su dependencia de un sistema que ya no los protegía. El edificio, mientras tanto, permaneció inalterado. Sus muros seguían sugiriendo autoridad, incluso cuando ésta se trasladaba a otro lugar. Esta contradicción inquietaba a quienes pasaban por allí. La casa se convirtió en un recordatorio de que el poder no desaparece, sino que se reubica, dejando a menudo estructuras que parecen convincentes mucho después de haber sido desocupadas. Antes de continuar, hagamos una pausa y pensemos en lo siguiente. Cuando el poder colapsa, ¿quién hereda realmente sus ruinas? ¿Los próximos gobernantes o las personas obligadas a vivir entre las consecuencias? Para cuando el impacto general se hizo innegable, ya era demasiado tarde para revertirlo. La casa del Marqués de San Mateo había dejado de influir directamente en los acontecimientos, pero los sistemas que ayudó a normalizar, control silencioso, memoria selectiva, influencia sin visibilidad, seguían funcionando, ahora desvinculados. Y en esa desconexión, el legado de la casa se volvió más peligroso que nunca. Ciertas habitaciones de la casa cuentan su historia a través del abandono, no de la decadencia. Están intactas, limpias, preservadas, intactas, pero ausentes de la vida cotidiana. Las puertas permanecen cerradas. Los muebles permanecen ordenados para los ocupantes que nunca regresaron. La luz entra con cautela.
como si dudara de que aún sea bienvenida. Estudios arquitectónicos realizados mucho después revelan anomalías. Las habitaciones ubicadas por importancia, centrales, reforzadas, aisladas, no muestran evidencia de uso prolongado. Chimeneas sin usar, suelos sin desgaste. No eran espacios olvidados. Fueron retirados deliberadamente de la circulación. Su propósito había terminado, y con él, el acceso. Algunos pasillos conducen a cierres abruptos. Los muros añadidos después de la construcción interrumpen el flujo original. Las mediciones sugieren que estas modificaciones se hicieron con cuidado, sin prisas. La intención no era borrar, sino sellar. Lo que quedaba en el interior debía permanecer contenido, no destruido. Nunca se explican las razones. No se registra ningún incidente. No hay escándalo. Sin embargo, la ausencia misma se convierte en documentación. En un edificio definido por la eficiencia, el espacio sin usar no es casual. Estas habitaciones probablemente cumplían funciones que no se adaptaban a la nueva realidad de la casa. Espacios vinculados a una autoridad que ya no era necesario ejercer. A medida que la influencia del marqués se desvanecía, estas habitaciones perdieron relevancia. Y en lugar de reutilizarlas, se conservaron en suspenso. El tiempo se detuvo allí, aunque continuó en otros lugares. La casa optó por recordar selectivamente. Los visitantes que notaban las puertas cerradas aprendieron a no preguntar. Las respuestas, si existían, ya no eran útiles. Las habitaciones se convirtieron en un límite dentro de otro límite, evidencia de una fase anterior que la casa se negaba a explicar. En esta quietud, el edificio revela algo crucial. El poder no siempre termina con la destrucción. A veces termina con la preservación. Espacios congelados, no para honrar el pasado, sino para impedir su análisis. Y mientras esas habitaciones permanezcan selladas, la casa seguirá custodiando una versión de su historia que nunca debió reabrirse, por mucho que el resto ya se haya olvidado. El abandono llegó disfrazado de respeto. La casa del Marqués de San Mateo no fue abandonada. Se salvó. La atención oficial disminuyó, pero la conservación persistió. Se autorizaron reparaciones selectivamente. La fachada se mantuvo. El interior, sin embargo, se volvió cada vez más silencioso, no por decadencia, sino por omisión. Los registros de este periodo se reducen aún más. Las referencias a la casa pasan de ser descripciones detalladas a breves agradecimientos. Se convierte en un punto de referencia más que en un tema, en un nombre más que en una narración. El silencio se intensifica no por la fuerza, sino por acuerdo. Nadie insiste en recordar lo que se ha vuelto difícil de explicar. Los administradores heredan el edificio sin heredar su contexto. La responsabilidad se transfiere sin conocimiento. Cada nuevo conserje solo comprende lo suficiente para evitar disturbios. La forma más segura de administrar la casa es no investigarla. Por lo tanto, las preguntas se posponen indefinidamente. En el interior, esto se manifiesta como quietud. El polvo se acumula lenta, uniformemente, sin perturbaciones. Los pasos se vuelven escasos. El sonido, cuando ocurre, persiste más de lo esperado, como si la estructura misma no estuviera acostumbrada a ser reconocida. La casa permanece estructuralmente sólida, pero funcionalmente inactiva. Lo sorprendente es lo intencional que se siente esta latencia. No hay señales de lucha. No hay vandalismo, no hay entrada forzada. La casa no se resiste al tiempo, sino que coopera con él, permite que la memoria se ablande, permite que la curiosidad se desvanezca. En esta etapa, el silencio se refuerza a sí mismo. Cuantas menos personas interactúen con la casa, menos habrá que decir sobre ella. Cuanto menos haya que decir, menos motivos habrá para volver. La ausencia produce justificación. A estas alturas, el marqués existe más como título que como persona. Sus decisiones perduran sin explicación. Su casa permanece sin propósito. Juntos, forman un legado definido no por la acción, sino por la moderación. Y aquí es donde la historia se vuelve más frágil, porque cuando se permite que el silencio se acumule sin control, no preserva la neutralidad, preserva la versión de los hechos más cómoda para quienes se benefician del olvido. Y entre los muros de la casa del Marqués de San Mateo, esa comodidad se ha asentado profundamente, esperando el momento en que alguien finalmente la perturbe. Mucho después de que la casa del Marqués de San Mateo se aquietara, una nueva narrativa comenzó a tomar forma, una basada no en el descubrimiento, sino en la selección. Las historias oficiales se suavizaron, las descripciones cambiaron de tono. El marqués, antes asociado con el control silencioso y el alcance inexplicable, fue reinterpretado como una figura estabilizadora. Un mecenas, un hombre de orden. Esta revisión no requirió invención, requirió omisión. Las lagunas dejadas por los documentos desaparecidos facilitaron la reinterpretación.
Sin pruebas que las contradijeran, las suposiciones favorables se asentaron cómodamente. El silencio se convirtió en prueba de inocencia, la ausencia, en dignidad. Los esfuerzos de restauración reforzaron esta imagen. La casa se presentó como patrimonio, se admiró su arquitectura y se elogió su sobriedad. Los guías hablaban de estilo, no de función, de linaje, no de importancia. Las habitaciones se mostraban de forma selectiva. Las puertas cerradas permanecían cerradas, ahora enmarcadas como preservación en lugar de exclusión. Lo más inquietante de esta transformación es la buena disposición con la que fue aceptada. Un pasado simplificado es más fácil de mantener que uno complejo. La casa, desprovista de contexto, se volvió pintoresca. Su autoridad, estética más que funcional. Su historia, a salvo de la exposición. Este es el tercer giro. La casa no perdió su poder cuando su influencia se desvaneció. Cambió de forma, de instrumento a símbolo, de participante a artefacto, y al hacerlo, obtuvo un nuevo tipo de protección, la protección de la admiración. Sin embargo, la arquitectura se resiste a esta reinterpretación. Ciertas decisiones de diseño resultan excesivas para una simple residencia. Ciertos espacios carecen de sentido sin reconocer su propósito original. La casa, si se examina con atención, aún contradice la historia que se cuenta sobre ella. La reputación, como la arquitectura, puede reforzarse con el tiempo, pero no puede rediseñarse por completo sin dejar puntos de tensión. Y bajo la pulida narrativa que ahora rodea la casa del Marqués de San Mateo, esos puntos de tensión permanecen, silenciosos, estructurales y sin resolver. Porque reescribir la historia no la borra. Simplemente pospone el momento en que alguien se da cuenta de que lo que se celebra no concuerda del todo con lo que se construyó, o con la razón por la que se construyó así en primer lugar. Los investigadores modernos no llegaron con certeza, llegaron con incomodidad. Equipos de restauración, archivistas e historiadores que trabajaban de forma independiente comenzaron a notar las mismas contradicciones. La casa era demasiado controlada para la comodidad, demasiado sobria para la vanidad. Su diseño sugería más administración que vida doméstica. Sus silencios parecían organizados. La evidencia física se convirtió en la guía donde los documentos fallaban. Las paredes alteradas revelaron fases de uso nunca mencionadas en los registros. Aparecieron pisos reforzados en habitaciones oficialmente descritas como ceremoniales. Las áreas de almacenamiento excedían lo que requeriría una casa particular. La casa comenzó a hablar no a través del texto, sino a través de la estructura. Lo que emergió no fue una sola revelación, sino un patrón de intenciones. La casa había sido diseñada para gestionar la información, el movimiento y el acceso. Su eficiencia excedía la hospitalidad. Estos descubrimientos no acusaban, cuestionaban. Y las preguntas, una vez formuladas, resultaban difíciles de contener. Sin embargo, la resistencia siguió. No fue manifiesta, sino procesal. Las solicitudes se retrasaron. El acceso fue limitado. Se consideró innecesario examinar ciertas áreas. Las políticas de preservación, concebidas para proteger, comenzaron a asemejarse a la misma restricción selectiva practicada generaciones atrás. El mecanismo perduró, aunque su propósito original se había desvanecido. Antes de seguir adelante, consideremos esto cuidadosamente. ¿Es la preservación un acto de honestidad o un método de control sobre qué verdades pueden sobrevivir? El desenlace sigue incompleto. Cada respuesta expone otra ausencia. La casa ofrece lo justo para sugerir coherencia, pero nunca lo suficiente para confirmarla. Y en ese espacio entre la curiosidad y el cierre, la casa del Marqués de San Mateo sigue funcionando como siempre, no revelando sus secretos, sino determinando hasta qué punto se permite acercarse a alguien. El final no llegó en forma de destrucción, ni incendio, ni confiscación, ni abandono dramático. La casa del Marqués de San Mateo sobrevivió intacta, en pie exactamente como siempre, y sin embargo para entonces se había separado por completo de su función original. Lo que se derrumbó no fue la estructura, sino la autoridad que una vez organizó. Administrativamente, la casa se volvió ceremonial. Las responsabilidades que le correspondían eran simbólicas, procedimentales y fácilmente reasignables. Las decisiones ya no pasaban por sus habitaciones. Cuando los funcionarios la visitaban, era por formalidad, no por necesidad. El edificio se había convertido en un lugar al que se acudía por costumbre, no por confianza. Este tipo de colapso es difícil de reconocer porque no deja cicatrices visibles. Los muros se mantienen firmes, las puertas aún cierran correctamente. Desde afuera, nada sugiere pérdida.
Pero adentro, el propósito se ha desvanecido. Las habitaciones existen sin razón. Los pasillos no conducen a ningún lugar significativo. La arquitectura continúa desempeñando una función que ya no existe. Lo que reemplazó a la casa no fue otro edificio, sino dispersión. El poder se fragmentó en comités, oficinas, redes. Menos visible, más flexible, más difícil de rastrear. La casa, antaño esencial para la coordinación y la contención, se volvió ineficiente en comparación. Su punto fuerte, la centralización, se convirtió en su punto débil. De esta manera, la casa fue superada por los mismos sistemas que ayudó a normalizar. El control ya no requería piedra. El silencio ya no requería muros. La influencia aprendió a viajar más ligera. Y así quedó la casa del Marqués de San Mateo, preservada y respetada, pero funcionalmente obsoleta. Una reliquia de una lógica de poder anterior, no derrotada, simplemente superada. Esta es la forma más silenciosa de colapso. Una que deja monumentos en pie de forma tan convincente que la gente confunde supervivencia con relevancia. Pero la relevancia, una vez perdida, no regresa, sigue adelante, dejando atrás estructuras que aún parecen capaces, mucho después de haber dejado de ser necesarias. En definitiva, la casa del Marqués de San Mateo no ofrece confesión. Ofrece una pregunta. Intacta tras siglos de uso, abandono, admiración y revisión, se resiste a una simple clasificación. Nunca fue solo un hogar, nunca solo una oficina. Fue un mecanismo diseñado para concentrar la autoridad, regular el silencio y sobrevivir a la rendición de cuentas. Su mayor logro no fue la resistencia, sino la normalización. La casa enseñó a generaciones que el poder no necesita explicarse para seguir siendo efectivo, que la memoria se puede gestionar, que la ausencia se puede interpretar como dignidad. Estas lecciones sobrevivieron mucho después de que el propio Marqués se desvaneciera en la abstracción. Este es el giro final. La casa no fracasó, triunfó tal como se pretendía. Su declive no fue consecuencia de la corrupción expuesta, sino de métodos perfeccionados en otros lugares. El mundo aprendió de ello y luego lo superó. Hoy, la casa se conserva, se admira y se fotografía. Los visitantes destacan su sobriedad, su elegancia y su calma. Pocos se preguntan por qué tantas habitaciones parecen aisladas de su propósito, menos aún se preguntan qué tuvo que excluirse para que existiera tal orden. La historia suele presentar el colapso como un espectáculo, pero en este caso, el colapso fue filosófico, una transferencia más que un final. El edificio permanece como evidencia, no de un escándalo, sino de un sistema que prefirió la tranquilidad a la claridad y fue recompensado por ello. Y así la casa espera, no embrujada ni arruinada, sino irresuelta. Porque el pasado no desaparece al enterrarse con cuidado. Simplemente aguarda bajo narrativas pulidas y puertas cerradas, observando si nos reconocemos en sus métodos, o si los repetimos sin darnos cuenta.